Buenas tardes. Estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por el cafetín, tu programa apologético número 1. Padre, danos luz, entendimiento, unge nuestros labios para que estas respuestas teológicas puedan llegar a muchos corazones en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: Amén. Amén. Bueno, pastor, estamos en nuestro cafetín número 114. Le damos gracias a Dios y a ustedes que fielmente abren las puertas, ¿verdad?, de sus hogares para que esta palabra entre, ¿verdad? Igualmente le damos gracias porque si usted le da like, usted va a promocionar esto a muchas partes porque los algoritmos nos pueden ayudar. Le pedimos eso, que nos den like, por favor, es gratis. Bueno, pastor, vamos a lo que vinimos. Pero antes, ¿verdad, pastor? ¿Por qué nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada? Bueno, nosotros usamos la Reina Valera 1602 porque es una copia confiable que viene de las fuentes confiables. No viene de otras fuentes como otras Biblias, desgraciadamente. No usamos la Reina Valera 1960, sino la 1602 porque está a la par con los papiros del Mar Muerto y la King James 1611 y viene de las fuentes originales y no tiene muchos errores teológicos. Otras Biblias como la 60 y la Nueva Versión Internacional tiene más de 3,000 errores teológicos, sin contar ortográficos. Entonces, por eso nos gusta una Biblia más pura para agradarle a Dios. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Y el tema de hoy, pastor, el tema de hoy es muy controversial. Y le voy a decir por qué. Porque tiene que ver, ¿verdad?, con, digamos, el mal uso de la palabra de Dios por parte de las iglesias cristianas evangélicas tradicionales que no han enseñado una cosa desde hace 40, 50 años. Una mala y adulterada. Y hoy vamos a descubrir la verdadera. Y ustedes que están allí viéndonos a través de ese ojo mágico, lo podrán descubrir. Y dice así el tema, pastor. El mal uso de los versículos o del versículo donde hay dos o más congregados en tu nombre. Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, Mateo 18 es y Mateo 16 son uno de los capítulos más difíciles de interpretar muchas veces porque no tenemos el conocimiento correcto y no nos han enseñado bien a cómo estudiar sistemáticamente la Biblia, desgraciadamente, pero es un tema muy importante donde nosotros queremos esclarecer y decir la verdad para que cuando nosotros usemos esos versículos o los leyamos, lo usemos correctamente para agradar a Dios. Exactamente, pero pastor, digamos así, ¿en qué forma las personas usan mal esta cita? Bueno, en la mayoría de veces la usan para pedir algo y decir que están dos o más congregados en su nombre y Jesús está en medio de ellos y todo se va a cumplir. Cuando van a la oración y hay dos personas ahí y dicen, no importa, donde hay dos o más congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio y vamos a darle y vamos a orar y vamos a hacer el servicio. Y no, la Biblia no se refiere a oración, no se refiere a petición, se refiere a otra cosa. Entonces es muy importante que tú te quedes en este cafetín para que tú sepas la respuesta correcta. Ok, pastor. La pregunta clave, ¿en dónde encontramos esta cita en la Biblia, pastor? Bueno, en Mateo 18, y me gustaría leer algunos versículos de el 18 al 20,
es al 18 al 21, pero vamos a leer del 18 al 20 y después posteriormente leamos el 21. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, ganado has a tu hermano. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. 17. Y si no oyere ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por un pagano o publicano. De cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si dos de vosotros convienen sobre la tierra tocante a cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ok, pastor. Entonces, acuérdense que estamos leyendo la Reina Valera 1602, ¿verdad? Si hay algo diferente. Sí, hay palabras, por ejemplo, donde dice atare, no dice atare, dice ligare, y hay otras palabras que cambian. Exactamente, pero para que sepan. Ahora, pastor, ¿cómo podemos interpretar esta cita correctamente? La única forma que tú puedes interpretar pasajes difíciles en la Biblia es mediante la hermenéutica, nada de otra manera. Ok, pastor, ¿y qué es la hermenéutica para aquellos que no saben? Bueno, la hermenéutica es la rama de la teología que estudia diligentemente y sistemáticamente las Sagradas Escrituras para saber la interpretación correcta. Es una materia de universidad en teología. No es de seminario, sino de universidad. Ok, pastor, entonces nos podría enseñar el primer paso para interpretar esta palabra usando la hermenéutica, que por cierto, aquí le vamos a dejar el link. Después que termine de ver este video, usted puede chequear el link para que usted pueda entrar en lo que es la hermenéutica y pueda examinar y pueda evaluar. ¿Correcto, pastor? Claro que sí, ¿verdad? El primer paso para interpretación es la lectura meticulosa. O sea, quiere decir que tú tienes que leer con lupa los detalles, los personajes, qué está hablando, con quién están hablando, en qué lugar están, en qué tiempo están, todo eso relacionado, qué modismos se usan, el hebreo, el hebraico, etcétera, etcétera, frases hebraicas, porque, por ejemplo, muchas veces no sabemos que la Biblia cuenta con muchas frases hebraicas y eso lo estudiamos en hermenéutica, como también en español tenemos frases en español, ¿verdad? Que nosotros no solamente sabemos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, en español una frase es española, dice, me caes gordo. Entonces, en otro idioma, me caes gordo, no concuerda. Entonces, hay muchas frases hebraicas que nosotros no podemos entender si no estudiamos el hebraico y sus frases hebraicas. O fly, be careful, be fly. Por si las moscas. ¿Verdad? Entonces, por eso tenemos que saber los modismos hebraicos en la hermenéutica y saber eso. Ese es el primer paso para que tú puedas tener una interpretación. Otras palabras hebraicas, por ejemplo, podemos decir descubrir tu desnudez, conoció a su mujer, que quiere decir que tuvieron relaciones sexuales. Entonces tú tienes que saber todo eso para saber una interpretación correcta. No solo porque ya esté en español quiere decir que tú lo puedas leer literalmente y entenderla. Claro que sí, ¿verdad? Si usted vive en las áreas cercanas aquí en la comunidad de Clarksville, Tennessee, los invitamos muy cordialmente a que usted participe en algunos de nuestros servicios los miércoles a las 7 de la noche, donde contamos con oración y estudio profundo de la palabra de Dios, donde damos clases completamente gratis de teología a nivel seminario gratis. Y si usted no puede asistir con nosotros, búsquenos en nuestra librería cibernética, donde contamos con más de 800 videos para la gloria de Dios de la sana doctrina. También les pedimos su ferviente oración para que este ministerio, esta palabra de vida, esta sana doctrina se pueda regar sobre la faz de la tierra. No les pedimos ofrendas monetarias, sino su ferviente oración para que esta palabra de gloria pueda abrir muchos corazones. En el poderoso nombre de Cristo Jesús.
Es importante esto, este tema es muy, muy importante porque muchas iglesias han metido esta palabra con algo que no es, Claro, la ¿verdad? usan mal, la interpretan mal y trae mucha confusión y trae mucho enojo en Dios porque están usando mal la palabra de Dios. Exactamente. La palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero si el conocimiento no lo tienen bien, Oh my God. Exactamente. Muchas veces no sabemos que ni siquiera orar, si no tienes el conocimiento correcto, tus oraciones no llegan ni al techo. exacto, y también él lo dice, oráis mal, él lo dice en la palabra, no tenéis porque no oráis bien. Pastor, entonces, ¿en qué debemos enfocarnos cuando leemos este versículo? Bueno, debemos enfocarnos en el 7, el tema. El tema es muy importante. ¿De qué se está hablando? El contexto primeramente dice que si tú tienes un problema, un altercado, una discusión con tu hermano, entonces, ¿qué solución vas a tomar? Primera solución dice, ve y velo. Segunda solución, ve y toma 2 o 3 testigos. Y ya si no quiere entender con los 2 o 3 testigos, dalo por gentil o publicano. Dice la palabra de Dios. Pastor, haciendo un paréntesis aquí, esto es muy importante, este tema para las iglesias que tienen O problemas. algunas versiones dice pagano o publicano, pero es lo mismo porque cambiaron la palabra gentil por pagano porque al gentil se le considera pagano Paganos, sí, hasta que él se convierta y exactamente, se forme como iglesia. exacto. Ahora, pastor, volviendo otra vez a lo que es el paréntesis, este tema entonces está enfocado en los problemas que tiene una iglesia y cómo debe resolverlos. Bueno, el problema que se suscita dentro de una iglesia, Exactamente. no el problema general de toda la congregación, el problema que se suscita dentro de un miembro, 2 miembros, 3 miembros, 4 miembros dentro de la iglesia. No es un problema general de toda la iglesia, Ok, es un no, problema individual o de 2 personas en la puntualizado. congregación, como 1 Corintios 5:5 que persona se mete con la madre, digo, perdón, con la esposa con la mujer del padre, entonces comete un acto inmoral y entonces toman una decisión de lanzarlo afuera de la iglesia y dice el 1 Corintios 5:5 es que entregar su cuerpo a Satanás, ¿verdad? Que su alma sea salva. Pero después ya vemos en 2 Corintios que él regresa a la iglesia ya restaurado, no lo restauró la iglesia, no lo castigó la iglesia, no lo puso en disciplina, sino el mismo Espíritu Santo lo redarguye y él regresa. Y Pablo en 2 Corintios les aplaude la decisión que ellos tomaron porque tomaron una decisión buena. Ok, entonces, ojo pelado con lo que se está hablando acá, porque es muy importante este tema, porque vamos a suponer, si usted ha ido a iglesias y ha tenido un problema con un hermano, o con el mismo pastor, o con X persona dentro de la iglesia, estos son los pasos que está dando Jesucristo para que nosotros entendamos cómo se resuelve un problema dentro de la iglesia, un problema puntualizado, puntual. Entonces, si usted pasó por algún problema, oiga cómo se resuelve este problema a través de estos versículos que nos está dejando Jesucristo. Aquí sí, exactamente, porque hoy en día las iglesias modernas tienden a atender un problema y van con los diáconos o van con el pastor y se quejan y esto o lo otro o hacen grupitos y la Biblia dice que tú vayas con tu altercado, tú personalmente, y si tú te pones de acuerdo o se perdona, entonces ya has ganado algo, y si no, que llames a 2 o 3 testigos y terceros, si ya no entendió con los 2 o 3 testigos que decírselo a la iglesia y si no quiere tenerlo por pagano o gentil y publicano, dice la palabra de Dios. Entonces es un método para nosotros resolver algo dentro de la sagrada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ok, pastor. Entonces, para ubicarnos mucho mejor, ¿de qué trata entonces este tema? Este tema trata de resolver, de dar una resolución de un problema entre 1 o 2 individuos o 3 miembros de la iglesia Líderes o o ancianos. no, el problema se puede suscitar en 2 nuevos, pero el tema es cómo resolver un problema dentro de la iglesia.
Ese es el tema principal del capítulo 18. Por eso tenemos que estudiar el contexto inmediato y el contexto general. Y podemos ver en el contexto general que también en Mateo 16 nos habla de cierto modo algo parecido al capítulo 18, como de ligar y desatar, como también se lo dijo a Pedro cuando le dice, te doy las llaves de la iglesia. Entonces es muy similar la palabra y es muy similar la interpretación. Ok, pastor. Entonces, aquí también vamos a dejar ese link de ese estudio que hicimos. Pastor, pero ¿cómo podríamos analizar este tema? Bueno, nosotros podemos analizar que está hablando de perdonar. Cuando hay un problema, cuando hay un altercado, cuando tú te peleas con alguien, Dios quiere que nosotros perdonemos. No quiere decir que nosotros lleguemos a una solución, o sea, no, perdonemos. Ya si no podemos perdonar, tiene que haber una solución, ¿va? Por eso se suscitan los divorcios o otras cosas, porque perdón bíblicamente quiere decir que es algo incondicional. No te dicen, te perdono, pero tienes que asistir a clases matrimoniales. Te perdono, pero el otro no. No tiene peros el perdón. Es del perdón de cómo nosotros debemos saber perdonar y cuántas veces nosotros debemos perdonar y cómo lo debemos de hacer. Y si nuestras decisiones son correctas o no dentro de una iglesia. Ese es lo que nos dice el pasaje. Porque primero nos dice que si un hermano pecare contra ti, o sea, te faltó hacia ti, dice, redargúyelo, dice el hermano, no me lo tuvo que haber dicho así, hermano, no es así, hermano, usted me está blasfemiando, etcétera, etcétera, ¿va? Y si él te oyere, él recapacitare, si el Espíritu de Dios le dijera, no, pues el hermano sí tiene razón, entonces, bueno, pues sí, perdóneme, hermano, perdóneme y todo. Y colorín colorado, ¿no? Dice, has ganado a tu hermano, no se pierde esa amistad dentro de la iglesia. Si no te oyere, dice, llama a testigos y obviamente llama a los testigos que tienen cierta reputación en la iglesia. No quiere decir que sean ancianos, quiere decir que personas que estén llenas de la palabra de Dios para tomar una decisión correcta, ¿va? Porque ahí es muy importante lo que te está diciendo, pastor. Porque muchas personas tienden a decir, pues el hermano tiene 30 años aquí en la iglesia, pero pues nunca ha leído la Biblia, ¿de qué sirve? Pues de nada. Entonces, me cae bien, o puso al piso de la iglesia, entonces no. Alguien que esté lleno de las Sagradas Escrituras, que tenga noción de lo que está hablando, que sepa las Sagradas Escrituras, que sea su pan de cada día, entonces él sabrá cómo responder. Entonces pueden ser dos personas, ¿va? Pero usualmente dentro de una congregación se usan dos varones como testigos, ¿va? Ya si no hay muchos hombres, pues se usa una mujer y un varón. Y si hay muchos varones que no saben ni papa de la palabra de Dios, pues se usan dos mujeres como testigo. Exacto. Con el permiso de los esposos o de los implicados en el problema. Y ya dice, tercero, si no te oyere, pues tenle por lo que tome la decisión de la iglesia, tenlo por como si fuera del mundo, como pagano, como publicano, etcétera, etcétera. Como el que pasó en el 1 Corintios 5, que Pablo le dijo, tenlo como el mundial, ¿verdad? Bueno, hay pecados que tú puedes tener al miembro como en el mundo, en el mundial, como dicen muchos, pero ya cuando se trata de un pecado de inmoralidad sexual, donde los mismos miembros están en desacuerdo y señalándolo, ya la iglesia tiene que tomar otra decisión, como la tomaron en Corintios, de expulsarlo. Ojo, el que expulsaron, no es que lo hizo y lo expulsaron, no. Buscaron, hicieron un arreglo, trataron de solucionar el problema. Siguió cometiendo el pecado. Exactamente. Todavía, o sea, pasó un tiempo. No es que, mira, lo capturamos en esto, lo votamos. No, ellos esperaron un tiempo y como vio que el hombre no seguía torcido, ¿verdad? Como dice con la rueda de la carreta afuera, le dijeron, papá, váyase de aquí. Algo así, ¿no, pastor? Bueno,
en 1 Corintios 5, perdón, en adelante, 5:5 es cuando Pablo dice entrega tu cuerpo a Satanás, pero pasó exactamente lo mismo. Por ejemplo, el padre, yo creo que el padre habló primero con él, porque te metiste con mi mujer, ¿no? Exacto. Entonces él ya no quiso y llamó a 2 o 3 testigos y no quiso, y después ya a la congregación, como el problema era muy moral, le escribieron al apóstol Pablo y el apóstol Pablo lo reprende, dice, ustedes son la iglesia, ustedes tienen que tomar la decisión. Exacto. Por mí, désenlo a Satanás y su alma se salve. Y entonces ellos deciden expulsarlo, pero él regresa en 2 Corintios restaurado. Eso es como hay un Dios verdadero. El Espíritu Santo transformó a ese varón y regresa a la congregación y lo aceptan. Y aun cuando lo aceptan, la iglesia tiene murmuraciones en él y Pablo lo reprende que no deberían hacerlo porque él ya ha sido lavado con la sangre preciosa de Cristo y es una nueva criatura. Ya regresamos con ustedes. Ahora, para aquellos que nos están viendo por primera o segunda vez, ¿verdad? Estas son nuestras páginas. Abajo tienen los hashtags para que nos puedan ubicar mucho más rápido y fácilmente, ¿verdad? Denle like, como dijimos anteriormente, porque es gratis y que otras personas puedan obtener esta información que es muy importante para sus vidas espirituales, ¿verdad? Y suscríbanse y denle a la campanita. Es gratis. Pastor, de allí sacan este versículo, el 18:18, Mateo, la falsa doctrina de atar y desatar la verdad. Claro que sí, de Mateo 16:19, cuando le dice a Pedro, y de este versículo 18 y 18 en el capítulo 18, también es lo mismo que sacan la falsa doctrina de atar y desatar. Y no vamos a hablar de eso, sino vamos a poner el link de un cafetín que ya tenemos acerca de este tema tan controversial de qué está realmente hablando. Exactamente. Entonces, es importante, pastor, porque muchas iglesias pasan por problemas y no saben cómo resolver el problema, pero ahí el Señor nos está diciendo cómo resolver el problema y muchas personas por falta de conocimiento cometen errores. Y por eso es que es muy importante este programa. Pastor, este otro versículo, Mateo 18:19. ¿Qué controversial tiene este versículo, pastor? Bueno, este tema lo ligan en atar y desatar, y entonces dicen ellos de que yo los digo, yo otra vez os digo, como dice Jesús, de cierto, cierto va, que si 2 de vosotros convinieren sobre la tierra, entonces la gente piensa mal, que si yo me pongo de acuerdo con mi hermana que está en Zacazonapan y yo me pongo de acuerdo con mi otro hermano, pastor que está en Nueva York, nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? No quiere decir eso, está hablando de tomar una decisión de un problema dentro de una iglesia. Entonces es muy controversial si no lo sabes entender hermenáuticamente, ¿va? Tocante a cualquier cosa que pidieran. Cualquier cosa que pidieran se refiere no a que yo voy a pedir lo que se me venga en gana, no. Un A, carro, una a, casa, una al beca. problema que se está suscitando a la iglesia. Si vamos a expulsarlo, si vamos a quitarlo de la alabanza, si vamos a sentarlo, si ya no puede el hermano ser diácono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice, será hecho por mi Padre que está en el cielo. ¿Por qué dice por mi Padre? Porque obviamente Jesús está en la tierra, entonces las decisiones se toman arriba hasta que Él suba, ¿verdad? Entonces, ya viene el versículo controversial que estamos hablando en el tema de hoy. Ok, pero es importante puntualizar en esto que aquí, cuando Jesús está hablando esto, todavía no había sido crucificado. Correcto, pastor. Estaba en la tierra. Correcto. Correcto. Entonces, todavía no había sido glorificado. Sí, no había sido glorificado, pero sigue siendo hijo de Dios. Exacto. Ok, es muy importante eso y resaltarlo, pues, es muy importante. Entonces, pastor, ¿cómo sabemos?
en el 18, Mateo 18:20, ¿a qué se refiere el versículo principal de donde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí yo estoy en medio de ellos. Bueno, ese es el versículo controversial para este cafetín porque lo interpretamos mal, ¿verdad? Porque muchas veces lo usan para orar, para pedir, y para otras cosas, pero está hablando del contexto que dice el 19, dice otra vez les digo, otra vez les digo. El versículo 15, cuando se suscita un problema con tu hermano, un altercado, se suscita un problema y después otra vez les digo, y dice, entonces ya el 20 dice, ¿por qué? ¿Por qué les digo? Para resolver el problema, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, no está hablando de dos miembros, no está hablando de dos hermanos, no está hablando de dos pastores, está hablando de dos testigos. El contexto dice dos testigos, donde están dos o tres testigos juntos, que quiere decir congregados, en mi nombre. ¿Por qué en mi nombre? Porque van a tener una resolución bíblica de las escrituras, ¿verdad? Exacto. Ahí yo estoy en medio de ellos. Es una frase hebraica que se refiere, yo estaré en la decisión que ustedes tomen, yo estaré en la decisión que ustedes tomen. No quiere decir que Jesús literalmente está en medio de ahí, no. No, como muchos piensan, vamos a orar, vamos a hacer un circulito, estamos dos y Jesús está ahí en medio, así yo he escuchado, eso no es así. Jesús está diciendo, ahí estoy yo en medio de ellos. Él quiere decir en hebraico o En hebreo. en hebreo que él está en la decisión que esos dos testigos tomen acerca del problema. Bueno, pastor, pero es muy importante esto lo que usted está hablando acá, porque en realidad este es el versículo que se ha malinterpretado, porque nos han enseñado esto en las iglesias contaminadas, de que, no, donde estén dos o tres, Dios está en el medio, vamos a orar por Venezuela para Cristo, Puerto Rico para Cristo, México para Cristo, Estados Unidos para Cristo, y nos han acostumbrado a esto, que si vamos a orar por una sanidad entre dos o tres, Él está en el medio, y entonces esa es digámoslo así, el mal funcionamiento de esta palabra que nos han enseñado por 40, 50 años, ¿verdad? Y por eso es que es importante, tú que nos ves a través de ese ojo mágico, veas el verdadero, digámoslo así, la verdadera interpretación de esta palabra. ¿Correcto, pastor? Correcto. Ahora, pastor. ¿Cómo sabemos que es la verdad? Porque en el versículo 21, 18, 21, hasta Pedro entendió. Exactamente. Hasta Pedro entendió de qué están hablando. Por eso le dice, Señor, entonces, ¿cuántas veces los vamos a perdonar? ¿7 veces? ¿7 veces o qué, Señor? Y como que hay un problema y nada más lo que decidan los testigos, entonces, ¿cuántas veces lo vamos a perdonar? Y Jesús le dice hasta 70 veces 7, Pedro, hasta 70 veces 7. Entonces, y en el problema de Corintios con Pablo, ¿cuánto había que perdonarlo, pastor? bueno, ya en el Nuevo Testamento la ley cambia, entonces ya no son 7 veces 7 como era en la antigua ley, y que Jesús le agregó 10 más, que eran 70, ¿verdad? Por 7, 10 por 7, 70, sino indefinidamente. Debemos de perdonar 1000 veces al día. Exactamente. Y es 10,000 veces al día. 1,000,000 de veces al día si no quieres dormir. Wow. Entonces, esto es importante que la iglesia conozca esto. Si personas que están en otras iglesias tuvieron problemas y no fue el modus operandi para resolver el problema, estás en una iglesia falsa. O sea, si no tomaste estos pasos, si no se tomaron para resolver X problema en tu iglesia o con X personas, es una iglesia que no está acorde a la palabra de Dios, porque aquí lo dejó Jesucristo Claro, de plasmado. acuerdo al corazón de Dios, la gente tiende a tender a decir que Dios puso al dirigente espiritual y él tiene la autoridad y él puede disciplinar, pero no es cierto. La autoridad del cielo es servir y no ser servido. Exactamente, y la autoridad la tiene el Señor. El Señor es el que tiene que poner a varias personas puntualizadas, dos o tres testigos,
y tratar de resolver el problema primero entre ellos y después dejar a ver si se soluciona. No tomar, digamos, la medida ya de una vez, tú te vas para allá, tú te vas para acá y aquí mis chicharrones truenan, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Aquí la última autoridad la tienes el Señor Jesucristo y da el tiempo preciso para que se resuelva el problema. Claro, la disciplina viene a través del Señor, nos dice en Hebreos capítulo 11. Si un pastor o un dirigente espiritual toma en sus manos la decisión de amonestar o disciplinar a una persona físicamente o moralmente, está usurpando el lugar de Dios. Exactamente. Y estos dos o tres testigos no pueden estar alienados con el pastor. Tienen que ser testigos que no tengan, o sea, están en la misma iglesia, pero que no sean influenciados por el pastor. Porque Claro, si no, la decisión. usualmente habla de esos testigos van a ser miembros de la iglesia. No, el predicador ya tiene otra labor, otra función para Exactamente. esto. Es muy importante. Bueno, pastor, entonces, ¿cómo podemos pasar las personas que nos están viendo, que digan, wow, cómo podemos pasar a la verdadera familia de Dios? Bueno, la única forma que puedas pasar a la familia de Dios es creyendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dice Efesios 1:13, porque has creído a la verdad, a la verdad del Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Es creer lo que Él hizo en la cruz. Nuestro Evangelio de gloria se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que tenemos que tener fe en su preciosa sangre, porque Él se puso en nuestro lugar en Romanos 3:25. Y yo te aseguro, querido hermano, que si tú crees de todo corazón, habrá un poder especial que Dios te va a dar luz para que tú puedas discernir lo que es correcto y no, y te dé más hambre de la palabra de Dios, para que tú puedas buscarlo, como dice Hebreos 11:6, diligentemente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, Amén. que Dios los bendiga. Y recuerda, pasa la voz y dale like gratis. Dios te bendiga.